muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Estamos aquí desde casa y pues hoy tenemos la oportunidad de platicar con una gran curadora que es esta Tania Ragazol. Entonces, yo supongo que ahorita ya se conectará en unos minutitos y con Tania lo que vamos a hacer es platicar básicamente del papel del curador y cómo es importante y dónde son los lugares donde está trabajando. Entonces, si tienen preguntas así de las que ya saben, uno tiene miedo de preguntar porque no quiere parecer como que no sabe, este es el momento para poderlo preguntar. Y entonces vamos a buscar a Tania. Entonces acá le ponemos Tania. Entonces le ponemos así. Ya le avisamos que estamos por acá. Y ahorita nos avisa. Entonces, ya saben, Susana, por favor, quiero que seas la siguiente, porfa, para que nos cuentes cómo están las cosas en España, qué es lo que están haciendo en la Casa de México de España, porfa. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver dónde andará Tania. Ahorita justamente estábamos haciendo la prueba. Entonces sé que ya está conectada, sé que ya está, ya está, sentadita esperando. Entonces, nada más hay que esperar. Ahí está Tania, perfecto. Entonces le damos aquí y le damos aquí y ahí está. Está conectando y te escribo, Susi, te escribo. Entonces, estamos esperando a que se acabe de conectar. Ya saben cómo es esto de la tecnología, que hay veces que quiere funcionar a la primera y otras veces que nomás porque uno le dice, no quiere. Turururu. Bueno, mientras, les platico que esta plática es a partir de tratar de platicar de las preguntas fundamentales de qué significa la curaduría. Y estamos ocupando este libro que si tienen oportunidad de conseguir es como muy interesante, se llama 10 preguntas fundamentales sobre la curaduría, que es editado por Jen Hoffman. Y lo interesante de este libro fue que lo publicó con Mouse Magazine hace ya unos cuantos años. Lo publicaron en el, déjenme ver si sale la fecha, porque yo creo que ya de tener como, ahí estás. Hola. Perfecto. Hola Tania, muchas gracias por platicar con nosotros y es un gran gusto platicar de un tema que creo que es como muy fascinante, pero al mismo tiempo es como extraño poderlo platicar como en amplitud, porque casi siempre platicamos de proyectos muy específicos o exposiciones muy específicas y entonces no hay como la oportunidad de platicar más ampliamente. Y se está parando la imagen y no sé si soy yo. Ya tampoco sé si eres tú o eres yo, pero yo te oí perfecto, solo la imagen fue lo Se que quedó no de como repente. Ajá, pero te oigo muy ok, bien. ¿Tú a mí? perfecto. Ahí te Súper, escucho perfecto. súper. Bueno, entonces, para empezar, digamos que tú vienes de esta generación, como muchas, de que no fueron curadores de escuela, Ujú. sino más bien tú estudiaste historia del arte y después te hiciste curadora. Entonces, ¿en qué Exacto. momento te hiciste curadora? Pues esa pregunta está muy interesante porque creo que tardé bastante de cuando ya empecé a trabajar profesionalmente. Uh -huh. Eh, lo- el- para empezar, yo quería ser historiadora del arte prehispanista, imagínate, ¿no? O sea, realmente fue ya en la carrera cuando, por cuestiones literalmente de vida cotidiana, Uh -huh. me di cuenta que no era lo mío, que me interesaba realmente entender y hablar con mis pares cuando estaban produciendo, en el momento que estaban produciendo. Y tuve la fortuna de
con mi colega Jimena Costa visitar frecuentemente la panadería, por ejemplo, ¿no? Temístocles, la panadería. Mientras yo seguía estudiando pensando que iba a ser algo que no sabía bien qué iba a ser, ¿no? Y sí, digamos que mi primera oportunidad profesional fue en la revista Poliéster, más como coordinadora de la revista que como editora, porque el editor era Kurt Hollander, Rocío Mireles fue mi primera jefa, increíbles jefes ambos, increíble experiencia, pero en esa época... Osvaldo Sánchez, ¿me oyes? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y Osvaldo era mi director, era uno de mis asesores de tesis. Mi director era Karen Cordero. Y me invitó a trabajar con él al Museo Carrillo Gil. No como curadora. Me invitó a trabajar como coordinadora editorial. Era un equipazazo. No sé si... A veces siento que hace falta hablar más de eso porque en el equipo curatorial sí estaban Magalí Arriola, Pedro Reyes, Gustavo Artigas, Mario García Torres, Ana Elena Malet, Gonzalo Ortega, pero también ahí estaba María Bostock, estaba Gabriela Correa, en fin, una cantidad de gente increíble con la que me tocó. Héctor Zamora era el diseñador y yo era la editora, entonces, pero fue mi primera experiencia profesional en un museo en el cual el director, que era Osvaldo, realmente nos involucraba a todos en el quehacer de las exposiciones. Entonces, realmente mi entrada a la curaduría, recuerdo que la primera exposición que me tocó, no curar, sino coordinar, como entender toda esta parte técnica, vino con una exposición de Tomás Glassford, que me tocó a mí coordinar unas piezas que venían de Guadalajara. Y ahí empezó, sin que yo me diera cuenta, una formación mía, siento, como más integral al respecto de qué entendía yo por curaduría. Porque yo estaba ahí como una todavía estudiante, bueno, terminando la licenciatura, pensando qué quería hacer en la maestría, si quería hacer maestría, y realmente Osvaldo creo que arropó a un grupo de jóvenes, o sea, sí siento que fue una época increíble del museo, que aprendimos a hacer cosas, aprendimos qué era la curaduría, aprendimos quién era Ute Metabauer, ¿no? Aprendimos en fin, un montón de figuras curatoriales. Es más, ¿qué era la palabra curador? Ya se usaba, ya empezabas a oír de Bard College, ¿no? Pero yo empecé, digamos, en la práctica en el Carrillo Gil, pegando textos en la pared con Gabriela Correa y María Bostock, igual que a veces me tocó barrer, igual que a veces me tocó, bueno, me tocó hacer todos los textos que nunca he vuelto a abrir esos libros, no los textos, sino los libros con Héctor Zamora, no los textos, yo los revisaba. Pero bueno, mi manera de entrar en el mundo de la curaduría fue ver a otros hacer dentro del museo. O sea, obviamente Osvaldo, que en esa época debe haber tenido unos 40 años, todos nosotros que éramos unos 20añeros, ¿no? Y ver eso, a Magalí, a Ana Elena, a Pedro, a los demás, a los grandes, ¿no? Porque yo era muchísimo más joven, hacer curaduría, mientras yo aprendía otras partes técnicas que tenían que ver con, sí, con edición, pero también con coordinación y con todo lo que implicaba cómo trabajaban los museos, todas las partes del museo, ¿no? Sin haberlas estudiado, porque yo estudié Historia del Arte en la Ibero y realmente fue hasta que entré a un museo donde yo entendí que diantres es en México, en vocabulario mexicano, un conservador, que es el curador, quién es el museógrafo, en fin, todas estas áreas que yo sé que tú conoces muy bien también, pero que a veces damos por sentado, ¿no? Quienes nos dedicamos a esto, que se conocen todas las áreas de un museo y todo lo que se necesita para armar una exposición. Después del Carrillo Gil, yo me fui a estudiar más temas que tenían que ver seguía con el tema del editorial, pero lo divertido de esa historia es que regresando a México yo me encontré a Osvaldo en Arco, en la Feria Arco. No era mi primera feria, yo había ido a Expo Guadalajara, todo esto ligándolo con que al final acabé trabajando en una feria muy importante en México. Ya me estoy adelantando, pero... Sí. Cómo funcionan el destino, ¿no? Y se enteró de que yo iba de regreso a México y me dijo, hablemos. Y cuando yo regresé a México fue en el Tamayo, donde realmente me tocó ya practicar como curadora, más allá de la coordinación que yo había tenido en el Carrillo Gil, pero en un área muy bonita porque era más un área de investigación, donde yo trabajaba muy cerca de Tobias Ostrander,
de Willy Kautz, de Víctor Palacios, también estaba ahí Gabriela Correa, Liliana Ortiz en el diseño, en fin, seguíamos siendo un grupo de, digamos, colegas, pero también pupilos de alguna manera de Osvaldo, pero en otro museo, con otra misión muy diferente, con otra locación muy diferente, con otro funcionamiento, con otro sindicato, con otros museógrafos, etcétera. Y ahí realmente yo otra vez me tocó al principio llegar a ver cómo trabajaban los que ya estaban en esta nueva administración en el Tamayo, ¿no? Yo llegué en el 2002, me parece, 2001. Y ahí fue cuando realmente, por casualidad, porque yo realmente hacía investigación para distintos proyectos que Osvaldo tenía en mente, se me dio la oportunidad de curar una primera muestra que era una revisión de la colección, que debo decir que fue una herencia también, porque la estaba curando Víctor en el Tamayo, y Víctor se fue, y yo como que heredé un tema. Para esto ya había hecho yo mis pininos, porque Tobías me había invitado, él era el chief curator del museo, Tobías Ostrander, y ya me había invitado a curar algún ciclo de video en una salita que teníamos que se llamaba Panorámica. Entonces, y eso me encantó, porque ahí realmente hubo una libertad increíble de poder escoger videos que me parecían pertinentes, proyectarlos y escribir un texto muy corto, y era una salita que estaba a la entrada, era algo muy discreto, perfecto para mí, ¿no? O sea, que a mí no me gustan los flashes. Yo me acuerdo que la primera que vi, de las primeras que vimos, fue la de William Kentridge. Exactamente, ese fue uno de los primeros Panorámica. Ese no me tocó hacerlo a mí, lo hizo Tobías, pero yo me seguí con esa programación. Y después curé una revisión de la colección permanente de Tamayo. Ahí yo ya estaba haciendo curaduría, solamente que yo no estaba estaba consciente del trabajo que estaba haciendo, pero yo no estaba consciente de que yo era curadora, porque todo fue un proceso en la práctica, ¿no? Al mismo tiempo, colegas míos o venían o iban a Bard College, ya a tomarse la curaduría como algo en serio, como estudiado, digamos, no algo en serio. Todos los curadores que vinieron antes de nosotros lo tomaron muy en serio, pero me refiero a tener como el grado, ¿no? De curador. Sí. No, por ejemplo, yo ahí me acuerdo que Willy nos trajo unos libros que hicieron, creo que es del Bard College, no me acuerdo, que eran Conversations with Curators. Ajá, y eran exacto. unos libros largos, negros, chiquitos, y en cada uno venían 2 conversaciones. Entonces, no estoy segura si fueron como 5 libros. O sea, sé que Willy me prestó 3 y le sacábamos Sí, creo que eran como 5, sí. Pero han de haber sido como 5. Sí, creo que eran como 5, porque claro, además tú hablas también de una época, yo te estoy hablando un poquitito antes, pero ya venía Teratoma, ya venían esos realización en México a nivel pues de escuela, aunque en ese momento no tuviera un reconocimiento de grado, pero ya venía eso, ¿no? Pero era nuevísimo, o sea, la palabra curador, digamos, la primera vez que yo oí la palabra curador fue en referencia a una mítica María Guerra, que ya muy poco he oído hablar de ella, pero era en la época en la que pues Osvaldo Sánchez, Guillermo Santamarina, Cuauhtémoc Medina, Olivier de Broas, etcétera, pero y se hablaba mucho de una mítica exposición en el Desierto de los Leones con María Guerra, y para mí eso, esas eran de las primeras veces que yo escuchaba la palabra. Luego hubo un simposio que organizó la revista Curare, que también fue clave para los de mi generación. Lo hicieron en una galería que era de Benjamín Díaz, y me acuerdo que ahí se hablaba de la figura del curador, y me tocó hacer casualmente a mí, porque me invitó, no me acuerdo si fue Karen Cordero o alguien me invitó a escribir en Curare, una reseña, una vil reseña de qué iba la conversación sobre curaduría, ¿no? Y fue realmente la primera vez antes del Tamayo y del Carrillo y del Tamayo que yo escuché hablar de eso. Entonces, una vez que yo hago Panorámica y hago esta exposición que se llamó Entre Sombras, que estaba basada en un librito que adoro, que es El Elogio de la Sombra de Junichiro Tanizaki, pues vino un tiempo raro para mí, porque Osvaldo se fue del Museo Tamayo, ¿no? Yo seguía haciendo cosas con el equipo curatorial, pero en eso Osvaldo me invita a irme a Insight, a La Frontera, a trabajar en un proyecto de arte público. Y yo te puedo decir que en mi carrera, en mi formación, ahí es donde yo me vuelvo curadora o entiendo la curaduría
como algo, yo siempre he creído que un curador es un investigador, ¿no? Siempre he pensado que no tienes que estudiar curaduría para ser curador, no te hace nada mal, pero el tema era que yo en esos 3 años de vida en la frontera Tijuana-San Diego, en un proyecto ya no de arte público, sino de dominio público que implicaba experiencia, producción, etcétera, entendí la curaduría como un proceso que integra un montón de saberes y un montón de cuestiones prácticas, técnicas y teóricas, ¿no? Yo fui muy privilegiada de trabajar con Osvaldo y con un marco teórico ya trabajado antes que yo por él y por Marcela Quirós, que era el marco teórico con el que trabajaron todos los que estuvimos involucrados en Insight. Entonces, digamos, yo tuve la ventaja de ya llegar ahí con un marco teórico planteado, pero a desarrollar más de 10 proyectos de sitio específico y que además implicaban un tema de experiencia con más de 10 artistas de distintas partes del mundo. Y ahí entendí lo que para mí, o lo que en mí se acomodaba de una manera emocionante y apasionante como curaduría. Me encanta trabajar con archivos, o sea, pero este tema de trabajar directamente con artistas en la producción de una experiencia, porque en ese momento, para esa edición, hay mucho que discutir al respecto de Insight y de esa edición, pero en ese momento se trataba de trabajar experiencias. Y ahí fue cuando yo decidí que sí me quería autonombrar curadora, ¿no? Ahí, ese es el momento en el que yo dije, esto me gusta, ¿no? Porque implicaba todo, implicaba todo el proceso de trabajo de un artista, desde los primeros viajes de reconocimiento hasta las primeras ideas, todo el desarrollo y luego la producción. Obviamente no sola, ¿no? Éramos un equipo increíble, pero eso es lo que a mí me parecía que era un proceso curatorial que a mí me interesaba ejercer, ¿no? Eso me voy a está como muy interrumpir tantito, interesante. Sí. nada más para conectar bien mi teléfono, que me estoy quedando sin pila, perdónenme, discúlpenme. Ya. En fin, entonces ahí es donde yo pensé, bueno, o sea, a mí me interesa una curaduría que sale del libro, sale del archivo, negocia, trabaja, dialoga con un artista o con varios artistas en un proceso de dilucidar realmente qué estaban hablando, porque además era una situación muy extraña. Se trataba realmente de generar experiencias con comunidades muy diferentes. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, con grupos de pilotos de aviación, de avioncitos, ¿no? De control remoto. Esa fue una comunidad con la que yo seguí trabajando durante meses mientras los artistas iban y venían. O una comunidad de veteranos, prisioneros de guerra en Estados Unidos, fue otra. Con esa trabajó Gonzalo Lebrija, Mauricio Gomuliki trabajó con la de los avioncitos. Bueno, Javier Telles, ni se diga, el hombre bala, ¿no? Trabajamos además con un hospital psiquiátrico en Mexicali. Entonces, todas estas experiencias, yo me acuerdo que una vez vi una foto de grupo, que eran todos los pilotos. Todo el chiste del proyecto de los pilotos era que a partir de un hobby o de una pasión en común, tanto San Diego como Tijuana, que son grupos muy diferentes, unos trabajan con aviones de gas, otros trabajan con aviones eléctricos, los estadounidenses no querían ir a México, los de México trabajaban allá, y lo que los unía era este gusto por el hobby, ¿no? Entonces, tener que trabajar constantemente con el grupo de San Diego, el grupo de Tijuana, más el artista, que en este caso era Mauricio Gomuliki, dar seguimiento a todo eso, y de pronto vi una foto ya del día de la inauguración del evento, que fue un evento increíble, en el río Tijuana, justo donde la raya amarilla cruza el río, estaba la Border Patrol checándonos, cada familia, cada piloto de avión había hecho un espectáculo, fue un espectáculo muy bonito, y nos tomaron una foto de grupo, y yo me acuerdo que yo pensaba, para mí esto es curar, o sea, todo esto que hay alrededor habla de lo que en mi concepción o lo que a mí me interesa implica un proceso curatorial, ¿no? En ese sentido es como muy interesante porque creo que eres de las pocas personas que ha tenido la oportunidad de tener como un rango tan amplio de conocer cómo funcionan diferentes aspectos de la curaduría. Porque hasta cierto punto siempre pensábamos que la curaduría era como una cuestión como más español, o sea, como que hay dos escuelas, como que sería la anglosajona y la española es como muy de
conservador, de estar cerrado en los libros y de estar como pensando, o una cosa como comisario, que es como Exacto. muy diferente. Y después Sí, está sí, como la sí. visión anglosajona, que es más de trabajo en campo, trabajo con los artistas, pero que Sí, ese trabajo ya no tiene que ser específicamente para un museo. exacto. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Yo creo que eso fue lo que a mí me gustó. Mi paso por el Carrillo Gil y el Tamayo fue breve, ¿no? En realidad, Ujú, como para yo realmente. Sin embargo, sí fue muy enriquecedor en esos términos que tú dices, ¿no? De ujú, algún modo, pasé por el campo editorial, tanto en ujú, revista como en museo, ujú, también de coordinación y un poquito de producción, también editorial en museo, luego en un departamento como de investigación, y luego empecé a hacer curaduría, pero hasta que llegué allá fue cuando yo me di cuenta de eso, ¿no? Los procesos son muchos, o sea, hay muchísimo trabajo para llegar a un resultado, más allá de esta idea quizás romantizada de lo que es ser un curador, ¿no? Ya con el ujú, nombre y etcétera. A mí me interesaba la otra parte, a mí me interesaba toda la bola, la capa del iceberg de lo que no se vio, por ejemplo, para ujú, mí fue valiosísimo. En mi propia formación era un poco frustrante no poderlo comunicar porque ujú. ¿qué tanto puedes comunicar de 2 años de trabajo con distintos grupos de personas, no? Pero sí creo que eso me marcó a mí. O sea, creo que esa parte, y sí tiene mucho que ver con una visión integral mía, porque chofer, psicólogo, despertador de artista, lo que quieras, ¿no? Más escribir los textos, más dar seguimiento a la investigación, hablar con un jefe, que era el director artístico Osvaldo Sánchez, más nuestros jefes, que eran los directores ejecutivos, Ujú, Carmen Cuenca y Michael Crichman, y todo el equipo, o sea, todo eso era curaduría a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y si no hubiera ujú. sido por Donna Conwell, mi colega que llevaba otro cacho de los proyectos, yo sí creo que enloquezco. Sin embargo, me acuerdo que una vez en una comida, Cuauhtémoc Medina me preguntó, ¿y qué vas a hacer después?